saben ustedes que el equilibrio o la hemostasia entre los factores que llevan hacia el sangrado y los factores que llevan hacia la trombosis es la clave para entender la fisiopatología. Vivimos en una hemostasia perfecta donde ni sangramos ni nos trombosamos por diferentes efectos de diferentes sustancias, ¿verdad? Hemos empezado con los mecanismos hemostáticos que tienen que ver con la hemostasia primaria, donde hemos identificado que la hemostasia primaria tiene como componentes principales a las plaquetas y al endotelio, ¿verdad? Hemos encontrado también que la hemostasia, los componentes de la hemostasia efectiva primaria, perdón, y de la hemostasia secundaria, los factores de coagulación, y que los componentes de la hemostasia efectiva son componente vascular, plaquetario y proteínas de la coagulación, ¿verdad? Hemos hablado también de la hemostasia primaria, identificando como componentes a las plaquetas, al vaso sanguíneo. Hemos identificado que el endotelio había sido súper importante en el desarrollo de la hemostasia primaria, porque es la capa más cercana a la circulación de la sangre y es la que es tromboprotectora, ¿verdad? Una vez lesionado el endotelio, entonces ahí vamos a tener atracción de las plaquetas debido a la exposición del subendotelio y formación del tapón plaquetario primario, sin olvidar la vasoconstrucción que también ayuda a la hemostasia primaria. Esto ya hemos visto ayer, ¿no? Entonces hemos visto que la hemostasia primaria tiene un tejido de soporte vascular, una pared del vaso y el endotelio trombo resistente, el subendotelio al contrario propone la trombosis, ¿verdad? Hemos visto que las plaquetas habían sido elementos sanguíneos súper complejos, ¿no? Que tienen gránulos, tienen tubuladuras, una atmósfera plaquetaria incluso, y que el estudio de las plaquetas como tal, de la función plaquetaria como tal, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con un equipo que se llama agregómetro, pero vamos a ver ahora cómo podemos adivinar más o menos o tratar de inferir cómo están actuando las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas actúan en la hemostasia primaria a través de sus tres reacciones más importantes: adhesión, liberación del contenido granular y la agregación plaquetaria. Todos los antiagregantes plaquetarios van a actuar en este lugar para poder cumplir su función, ¿no es cierto? Antiagregar. Ejemplos, la aspirineta, el clopidogrel, ¿no es cierto? Van a actuar acá para poder antiagregar cuando queremos inhibir la hemostasia primaria, ¿verdad? Bien, vamos a pasar esto porque ya lo hemos visto y pasamos a la hemostasia secundaria. No sé por qué se pierde mi cuadrito del, del Zoom. ¿Me están escuchando bien, verdad? Allá, me van a avisar porque no sé ni dónde está mi cuadrito del Zoom, se ha perdido. Ya, entonces, la hemostasia secundaria. ¿Se acuerdan que hemos quedado en la hemostasia primaria, donde lo que ha sucedido ha sido la formación del tapón plaquetario, ¿no es cierto? Con plaquetas y sustancias derivadas del subendotelio. Entonces, este tapón plaquetario tiene que endurecerse porque solito, por sí solo, no va a poder causar, no va a poder sostener una obstrucción o sea, no va a poder sostener un buen coágulo para poder evitar un sangrado, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de una cirugía o en el caso de un post-trauma, o en el caso que nos cortamos cualquier cosa, solo con el tapón plaquetario no va a ser suficiente. Entonces, tiene que desencadenarse algo que origine un coágulo más potente, chicos, ¿ya? Y esta es la hemostasia secundaria. Acuérdense, y lo vuelvo a repetir, esta forma en la que estudiamos la hemostasia es una forma un poco antigua, donde creemos que las cosas suceden en orden. Sin embargo, ya se sabe que no sucede todo en orden, ¿no es cierto? Todo tiene, digamos, sucede más o menos al mismo tiempo y es la nueva concepción de la hemostasia que vamos a ver después cómo se la concibe, pero para estudiar la hemostasia es importante poder ordenarlos. Entonces viene la hemostasia secundaria. ¿Quiénes actúan en la hemostasia secundaria? Las proteínas de la coagulación, ¿no es cierto? Muy importante saber que todas las proteínas de la coagulación forman, excepto el von Willebrand, se producen en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, importantísimo para poder
definir enfermedad hemostática es ver la indemnidad del hígado. Un paciente que tiene cirrosis, un paciente que tiene hepatitis, un paciente que tiene un cáncer de hígado, un paciente que tiene una inflamación hepática de otro tipo, no va a poder realizar la hemostasia adecuadamente, ¿me entienden? Entonces, si yo quiero ver si ese paciente tiene capacidad hemostática, es importante analizar su hígado, indagar, hacer una buena anamnesis sobre el hígado, ¿ya? Entonces, el hígado produce las proteínas de coagulación, los cuales son simógenos proenzimas, cofactores y el gran fibrinógeno, ¿no es cierto? El objetivo final de la hemostasia es lograr un acúmulo de fibrinógeno o de fibrina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la hemostasia secundaria, todos los factores se secretan por el hígado, excepto el fondiolibran que viene del endotelio. Hay factores de coagulación más importantes que otros por su potencia, sobre todo, chicos. Y unos de estos muy importantes son los vitamina K dependientes, ¿no es cierto? Que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Visualmente son fáciles de memorizar, ¿se dan cuenta? Tienen como un pequeño orden ahí, ¿no? El 7, sobre todo, es un factor de coagulación muy importante. De hecho, cuando la industria ha querido separar el factor 7 del plasma de los donantes, o sea, ha preferido separar el factor 7 porque se ha dado cuenta que era el más potente. De hecho, nosotros utilizamos en los pacientes que tienen alteración de la coagulación debida a una alteración de la hemostasia secundaria, usamos plasma de otras personas, ¿no es cierto? Se llama plasma fresco congelado. En el plasma fresco congelado de los donantes del banco se encuentran todos estos factores de coagulación de otras personas, ¿verdad? Pero la ciencia ha hecho que podamos de ese plasma de otras personas separar específicamente los factores de coagulación. Es así que tenemos hemoderivados, no son hemocomponentes, no es plasma, hemocomponentes, hemoderivado, obtenido de una forma un poco más compleja, factor 7, factor 8, factor 9, sirven para las hemofilias, sirven para sangrados potentes, factor protrombínico, es una combinación de varios. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que los factores de coagulación son potentes, sobre todo los vitamina K dependientes que son estos, ¿ya? La vitamina K participa en la carboxilación de los residuos de ácido glutámico de estas proenzimas. Estos residuos permiten a través del calcio, la unión a los fosfolípidos, indispensable para la formación de complejos activadores. Bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir? Que en vivo las reacciones que se dan para poder hacer más duro ese coágulo siempre son enzimas y proenzimas que se van cortando, ¿verdad? Pero siempre es en presencia de calcio y fosfolípidos, ¿me entienden? O sea, donde se tiene que desarrollar un trombo, va a haber calcio y fosfolípidos. Por eso, cuando queremos emular, queremos tratar de igualar, de más o menos adivinar lo que está pasando en el cuerpo in vivo, en un tubo in vitro, cuando hacemos las pruebas de coagulación in vitro, tenemos que agregar calcio y fosfolípidos para que esas reacciones se puedan dar. ¿Se dan cuenta? Porque en el cuerpo es así. No es, por eso también explica por qué cuando tenemos una hemorragia en el dedo no se coagula el cerebro, porque en ese lugar se están dando ciertas reacciones ligadas al calcio y fosfolípidos que hace que en ese lugar se forme la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, no en otros lugares. ¿Entienden? Bien, entonces la formación del coágulo de fibrina a partir de fibrinógeno va a tener varios pasos, proteólisis, polimerización, estabilización, ¿no es cierto? ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, esto quiere decir que para poder lograr un coágulo de fibrina, como ven acá, tenemos que ir activando y reforzando los factores de coagulación. Es decir, un factor activa al otro y lo vuelve más potente, ¿no es cierto? Para poder entender esto, dividimos la hemostasia secundaria, ay, no sé qué he hecho, dividimos la hemostasia secundaria, ay, no sé qué he hecho, chicos, espérenme, por favor. Por eso no me gusta usar este. Ya estoy, ya estoy. Ya.
vamos a ir a la cascada de coagulación. Ahí está. Entonces, para poder entender la vía, la hemostasia secundaria, dice que para llegar al coágulo de fibrina tenemos que ir activando un factor y otro factor y otro factor y volverlo más potente. Para eso dividimos en dos vías, ¿no es cierto? Para aprender, repito, no es que sucede así exactamente, pero para poderlo aprender dividimos en dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Venimos repitiendo esto desde segundo año, ¿verdad? Pero la cosa es entenderlo. ¿No es cierto? Entonces dice que en la vía extrínseca, hoy tengo miedo de tocar el, puch, dice que en la vía extrínseca tienen como factor más importante al factor 7, un factor vitamina K dependiente, ¿no es cierto? También participan otro tipo de factores como el factor 5, el factor 2, ¿no es cierto? Y en la vía intrínseca actúan principalmente los factores 8, 9, 12, ¿no es cierto? Todos, como ven, no les voy a mostrar porque no sé qué voy a hacer, confluyen en el factor 10 y lo convierten al 10 en 10 activado, ¿no es cierto? Y eso lleva al fibrinógeno en fibrina, ¿no es cierto? Entonces, cada factor tiene su lugar en la cascada de coagulación. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué me importa al final cómo se forma el fibrinógeno? No, porque nosotros como médicos tenemos que evaluar la hemostasia. O sea, me están encomendando que a un paciente le tengo que decir, señor, su hemostasia primaria está así, su hemostasia secundaria está así. Yo sé lo que sucede en la teoría dentro del cuerpo. Tengo que tratar de reflejar eso en estudios de laboratorio que me puedan hacer dar cuenta si estos procesos se están dando adecuadamente, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso, chicos? Ay, miren qué bonito se ve aquí la cascada de coagulación, una macana, ¿no? Pero miren, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso sabiendo que la hemostasia primaria que está dada por las plaquetas y por el endotelio, ¿cómo voy a medir su acción? ¿Cómo voy a saber si ese paciente tiene hemostasia primaria adecuada? Midiendo el número plaquetario. Porque yo, con un estudio que se llama hemograma, que ya lo hemos visto, o lo han visto con Dr. Macías también, y en las prácticas lo vemos siempre, en el hemograma voy a encontrar el número plaquetario. ¿Cuánto es el número plaquetario adecuado? 150.000 a 300.000 plaquetas. Entonces, al menos voy a saber que ese paciente tiene plaquetas en número normal. Por ende, su hemostasia primaria está bien. Ojo, solo me está dando el número, el hemograma. Para poder ver la función plaquetaria verdadera, real, acuérdense que existe un estudio muy sofisticado que se llama agregometría. Sin embargo, pedimos ese estudio cuando realmente sospechamos de enfermedades de las plaquetas rarísimas, rarísimas. Pero, ¿cómo puedo más o menos abordar y tener una idea más o menos clara de lo que está pasando con la hemostasia primaria, haciendo un tiempo de sangría? Entonces, para evaluar la hemostasia primaria voy a pedir hemograma con el número plaquetario y tiempo de sangría en minutos. El tiempo de sangría es un estudio muy subjetivo. Se debería hacer cortando la piel 1 centímetro. Eso se llama tiempo de IV y es un poco cruento, ¿verdad? Entonces lo que se hace habitualmente es pinchar la oreja, no sé si a algunos les han hecho, les pinchan la oreja y ven en qué tiempo deja de sangrar. Es un tiempo de sangría un poco muy subjetivo, sin embargo, por ejemplo, si el paciente estuviera tomando aspirineta, un inhibidor de la hemostasia primaria, inhibidor de la agregación plaquetaria, el tiempo de sangría me daría largo. ¿Me entienden? Entonces me daría cuenta que algo está afectando a la hemostasia primaria. Es para eso que hacemos. ¿Cómo evalúo la hemostasia primaria? Hemograma para ver el número de plaquetas y un tiempo de sangría para incidir sobre la función plaquetaria. No, no tan detalladamente, pero sí me da muchas pistas. Ahora, ¿cómo voy a analizar la hemostasia secundaria? Sé que tiene que ver con los factores de coagulación, por ende es importante que pueda analizar el hígado. Si tengo un paciente que tiene antecedentes de enfermedad hepática, pido perfil hepático, GOT, GPT, gamma GT, bilirrubinas, ¿no es cierto? Y digo, este paciente tiene daño hepático, su coagulación no debe ser buena. Pero ¿cómo evalúa efectivamente la hemostasia secundaria? Tratando de medir la acción en la vía extrínseca y en la vía intrínseca. La vía extrínseca se mide a través del tiempo de protrombina, TP, y la vía intrínseca se mide a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, APTT. Entonces, si yo pido un TP y una PTT, tengo evaluada la hemostasia secundaria. Si quiero estar aún mucho más seguro de que realmente logramos formar un coágulo de fibrina, puede ser importante que pida niveles de fibrina.
porque el nivel de fibrinógeno, o en realidad de fibrinógeno, me va a poder decir si ya están logrando su cometido de poder hacer un coágulo. El fibrinógeno normal es de 100 para arriba, entonces pido un valor de fibrinógeno y puedo tener toda la hemostasia correctamente evaluada. ¿Me entienden? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene que operarse mañana, ¿no es cierto? Y que no tiene ningún antecedente hepático, cardíaco, está aprobado por anestesiología y yo tengo los laboratorios y resulta que tengo el tiempo de sangría correcto, las plaquetas en buen número, el APTT normal y tengo un TP prolongado. El tiempo de protrombina normal es de 12 segundos y lo tengo en 40 segundos. ¿No es cierto? Entonces digo, ¿qué está pasando con este paciente? Inmediatamente mi mente tiene que ir a la vía extrínseca, porque acuérdense que el TP evalúa la vía extrínseca. Entonces digo, ¿quiénes participan en la vía extrínseca? Principal factor, factor 7. Factor 7 es vitamina K dependiente. Señor, ¿usted está tomando algún medicamento? No estoy tomando nada importante en la evaluación preparatoria, ¿no? Indagar sobre todos los medicamentos. ¿Está seguro que no toma nada? Toma una pastilla para dormir, que él piensa que es para dormir y resulta que es warfarina. Warfarina, medicamento inhibidor de los factores de coagulación vitamina K dependientes. Por eso es que su tiempo de protrombina está prolongado. ¿Se dan cuenta? Bueno, hay otros medicamentos, por ejemplo, la heparina común, que ustedes ya no la han conocido, probablemente ya no la conozcan, porque era es una heparina antecesora de la enoxaparina, que es más fina, digamos. La heparina común se daba endovenoso, se daba endovenosamente y se la medía a través del APTT porque dañaba la vía intrínseca. Entonces, para poder saber cuánta heparina común, así se llamaba, heparina común, dábamos, teníamos que medir el APTT y teníamos que ver que suba, que doble, que triplique, ¿no es cierto? Entonces, esa era la forma de saber. Ahora, existen adelantos también en lo que son las terapias de anticoagulación. O sea, ¿cómo voy a anticoagular si no sé cómo se hace el coágulo? Entonces, una vez que sé cómo se hace el coágulo, puedo incidir en diferentes lugares para anticoagular. La warfarina que incide en la vía extrínseca, la heparina común que incide en la vía intrínseca. Y hay un medicamento, o los nuevos medicamentos, digamos, de nueva generación, que son anticoagulantes, tratan de ir más abajo para ser más específicos y quieren inhibir al 10, o sea, justo en la intersección, ¿verdad? ¿Quiénes inhiben al 10? Por ejemplo, inhibe al 10 la enoxaparina, ¿no es cierto? La enoxaparina, una heparina de bajo peso molecular, mucho más fina, ¿cómo se llama esto? Filtrada. Esta heparina va a incidir en el 10 y va a anticoagular de esa manera, pero no se la puede medir a través de ningún laboratorio. Tendría que dosar el 10, dosar el dosaje de factor 10, que no es muy común. Pero la enoxaparina es muy estable, tiene una dosis indicada que se puede mantener todo el tiempo la misma dosis, diferente a la warfarina. La warfarina que incide mucho más arriba en la vía extrínseca, para poderla dosificar tengo que tener laboratorio que se llama tiempo de protrombina y lo convierto al INR. El INR es un índice normatizado. Entonces, tiempo de protrombina de 12, que es normal, sería igual a un INR de 1. Por eso todos nosotros tenemos tiempo de protrombina 12 y INR de 1. Yo le voy a dar warfarina tanto y cuanto lo suficiente para poder llevar ese INR de 2 a 3 y decir que ese paciente está bien anticoagulado. Caso de válvulas cardíacas, caso de trombosis pulmonar, caso de trombosis venosa, por ejemplo. ¿No ven? Entonces, como ven, el saber, el conocer la fisiopatología de la coagulación nos permite entender los medicamentos, dónde inciden, dónde actúan, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales, diferentes a la warfarina, ahora tienen una ventaja, que ya no necesitan ser medidos para dosificar, como la warfarina que es pesada, hay que medirla cada mes para darle la dosis. En cambio, los nuevos anticoagulantes inciden en el 10, más abajo, son más seguros y no necesitan una dosificación. Se puede dar una dosis estándar, ¿no? Ejemplo, rivaroxaban, apixaban, edoxaban. Entonces, todos estos nuevos anticoagulantes han logrado hacer la vida del paciente más cómoda, pero ojo, cuando están alterados no me doy cuenta, no me doy cuenta cuán alterados están. En cambio, la warfarina sí me doy cuenta porque le mido un tiempo de protrombina y me doy cuenta cuán alterada está. ¿Se dan cuenta? Tienen sus pros y contras, pero todo nace del entendimiento de la fisiopatología de la coagulación, ¿ya? Bien, vamos a ver esta parte.
¿Cómo se activa el factor 10? Por dos vías, vía intrínseca, vía extrínseca, siempre ayudada con el factor 7 y el factor tisular que son potentes, ¿ya? El factor tisular es una lipoproteína liberada por las células endoteliales dañadas que en presencia de calcio activa el factor 7. Y sabemos que el factor 7 es potente, ¿no es cierto? Bien. Eh, Esto vamos a pasar. Miren acá. Entonces, para hacerlo resumido, tenemos una hemostasia primaria, en la cual actúan las plaquetas y el componente vascular. Lo más importante es el endotelio, que es tromboprotector, ¿no es cierto? Para poder decir que tiene una hemostasia primaria adecuada, entonces yo puedo medir el número plaquetario con un hemograma y puedo hacer un tiempo de sangría para emular la acción plaquetaria, ¿no es cierto? Y la hemostasia secundaria está a cargo de los factores de coagulación provenientes del hígado. Por ende, la indemnidad del hígado es importante. ¿Cómo voy a medir la hemostasia secundaria? Y midiendo la actividad de la vía extrínseca y la vía intrínseca, sabiendo que la vía extrínseca se evalúa por el tiempo de protrombina y la vía intrínseca se evalúa por el tiempo parcial de tromboplastina activada o APTT. Finalmente van a dar un producto que es la fibrina y puedo medir fibrinógeno para darme cuenta si están logrando realizar este propósito. Entonces, de esta manera, con esos simples estudios, en un paciente estable, sentado en el consultorio, puedo tratar de adivinar lo que está pasando en vivo con estudios in vitro, ¿entienden? De esa manera puedo decir, bueno, este paciente tiene hemostasia primaria adecuada, hemostasia secundaria adecuada, puede operarse o mínimamente tiene el mismo riesgo que cualquier otro paciente que tiene todo normal, ¿verdad? Bien, entonces ahí tenemos cómo se evalúa la vía extrínseca por el tiempo de protrombina, factor 7 el más importante, vía intrínseca, factor 8, 9 más importante por el tiempo parcial de tromboplastina activada. Ejemplo, tengo un niño pequeño, bebé, que viene a la consulta porque tiene un hematoma en el hombro, ¿no es cierto? Los papás dicen que no saben qué le ha pasado, que es un bebé, que nadie, o sea, no se ha caído, no ha pasado nada con el bebé, pero tiene un hematoma gigante en el hombro. Obviamente voy a pedir pruebas de hemostasia, ya sé qué pedir, ¿ve? Hemostasia primaria, hemograma y tiempo de sangría, hemostasia secundaria, TPA-PTT y fibrinógeno, ¿no es cierto? O simplemente TPA-PTT. Me llegan los resultados y me llegan los resultados con un APTT muy prolongado. El APTT en segundos ronda entre los 25 y los 35, siempre depende del laboratorio porque son pruebas un poco delicadas que tengo que ver siempre los rangos del laboratorio. Y resulta que el niño me viene con una APTT de 60, está doblada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede tener ese niño? Otra vez, es el APTT. Entonces, ¿dónde tengo que fijar mi vista? A la vía intrínseca. En la vía intrínseca participan 8 y 9 como más importantes, 12. ¿Qué enfermedades pueden aquejar al 8 y al 9? Seguramente siendo un niño tan pequeño y con una hemorragia tan grande, pensaré en que ese niño puede tener ¿qué? Hemofilia, ¿no es cierto? ¿Cómo me he dado cuenta? Porque al pedirle el perfil de coagulación o al pedir el perfil de hemostasia, la vía que estaba alterada es la vía intrínseca, APTT. Entonces diré, para poder estar seguro, voy a dosar estos factores. Entonces le pido dosaje del 8, dosaje del 9 y ella diagnostica una hemofilia, A o B. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tengo resultados alterados de la hemostasia, tengo que ubicarme en qué lugar de la hemostasia estoy para comenzar a indagar, ¿no? Y para tener los diagnósticos diferenciales. Bien, esto es lo que yo les decía, chicos, que si bien esta forma como aprendemos la hemostasia es muy práctica porque me permite darme cuenta cómo suceden más o menos las cosas, dice que no sucede todo ordenado, ¿ya? Que no es que va paso a paso ni nada por el estilo. Por eso, ahora creo que me entiendan un poco esto. Por eso es que estos estudios básicos para poder determinar la hemostasia, TPA, PTT, sobre todo, solamente sirven en condiciones estables, ¿se dan cuenta? No sirven cuando un paciente está crítico, cuando un paciente está sangrando en quirófano, porque el paciente que yo he evaluado puede estar todo normal, entra a quirófano, resulta ser un tumor de mediastino, cortan el tumor y empieza a sangrar, ¿no es cierto? Entonces, en el sangrado que va a tener, el paciente va a perder factores de coagulación, va a perder también, obviamente,
¿cómo se llama? Glóbulos rojos, pero va a perder factores de coagulación. Entonces, por más que yo trate de hacerle TP a PTT en ese momento, primero que demora mucho. Segundo, que no me van a identificar la situación actual de este momento, porque en lo que sale el resultado, su situación ya va a ser otra, ¿me entienden? Porque está perdiendo factores todo el tiempo. Bueno, basados en esta hipótesis es que dicen, no, es que entonces las cosas en el cuerpo no suceden así como dice el libro porque no se pueden medir a través de los laboratorios conocidos que en situación estable. Entonces, algo más pasa dentro del cuerpo. Sí, lo que sucede es el nuevo modelo de la activación de la coagulación basado en el inicio de la misma a partir de las células endoteliales y el factor tisular. Le han dado mucha importancia al factor tisular y a las células endoteliales. Y como ven, tiene tres fases. Inicio, amplificación y propagación. Entonces, seguramente si ustedes se topan con un examen para entrar a la residencia y nos dicen cuáles son los pasos de la hemostasia, la nueva concepción dice que son inicio, amplificación y propagación, donde como pueden ver interactúan en todo momento, por ejemplo, las plaquetas están en todo lado, ¿no es cierto? Y no interactúan de la manera ordenada como nosotros hemos aprendido la hemostasia primaria, secundaria, vía intrínseca, vía extrínseca, fibrinógena. Sin embargo, el modelo antiguo sigue siendo vigente para poder comprender a cabalidad los procesos de hemostasia y saber cómo evaluarla en situaciones normales. Bueno, voy a ver si podemos llegar a que les pueda explicar cómo se evalúa la hemostasia en situaciones de crisis, de shock hemorrágico, ¿ya? Bien, entonces ya hemos pasado toda la emoción, ya hemos logrado un coágulo, ¿no ve? Ahora, me he cortado mi dedo, ha sucedido la hemostasia primaria, plaquetas, endotelio, subendotelio, bla, 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 hemostasia secundaria, factores de coagulación, intrínseca, extrínseca, fibrinógeno. Ahora, ¿qué pasa? Ya está el coágulo formado en mi dedo. ¿Me voy a seguir coagulando todo mi cuerpo? Claramente no, ¿verdad? Entonces, obviamente existen mecanismos limitantes de la coagulación. ¿Cuáles son estos? Flujo sanguíneo, vamos a ir avanzando porque estamos medio atrasados. Flujo sanguíneo, ¿para qué sirve el flujo sanguíneo? Ah, bueno, como era un acúmulo de factores de coagulación en el lugar del accidente, entonces va a haber un flujo sanguíneo que va a lavar, va a diluir y va a disminuir el riesgo de interacción entre los cofactores, ¿verdad? Va a hacer que cese un poco el patrón trombótico, ¿no es cierto? El hígado y el riñón van a metabolizar y eliminar los factores que han sido activados porque tienen que lavarse, ¿no es cierto? Después, hay un término muy importante en lo que es los limitantes de la coagulación, que es la compartimentalización de las reacciones. ¿Qué es esto? Simplemente quiere decir que la hemostasia se va a activar donde hay superficies fosfolipídicas, calcio y cofactores, no en todos los lados, ¿me entienden? Solo en esos lugares se va a activar. Y tiene que estar limitado a un espacio físico, ¿no es cierto? En otros lugares la coagulación será lenta o no va a ocurrir. Es lógico, ¿verdad? Si tengo un sangrado en la pierna, ahí se forma el coágulo, no tiene por qué pasar a otro lado. Eso es lo fisiológico, ¿no es cierto? Lo que el cuerpo tiende a hacer como normal. ¿Ya? Además dice que existe un fenómeno de feedback, quiere decir que más alta producción de trombina, más baja activación de cofactores, o sea, se van a ir frenando, ¿no? ¿El objetivo cuál es? No coagular eternamente y no causar eventos trombóticos peligrosos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que ustedes la tienen que saber es que nosotros hemos nacido con anticoagulantes naturales, ¿ya? O sea, así como tenemos plaquetas para trombosar, factores de coagulación para trombosar, también tenemos anticoagulantes naturales circulantes normalmente en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son estos? Antitrombina 3 y otras serpinas también. Inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Se acuerdan que el factor tisular es súper importante? El sistema de proteínas C y S, ¿no es cierto? Todos estos se pueden medir en sangre, ¿no? ¿Y para qué tenemos estos factores para qué tenemos estas proteínas C? Bueno, vamos a volver acá. ¿Para qué tenemos todos estos anticoagulantes naturales? Precisamente para mantener esa función de limitar la coagulación, ¿no es cierto? Ahora, hay gente que nace con deficiencias de estos factores, de estos anticoagulantes naturales. Y son un grupo de pacientes, gracias a Dios, muy reducido, que tiene riesgo extra de trombosis. O sea, que sin tener factores de riesgo para trombosis, que ahorita vamos a ver cuáles son, porque quiero pasar a trombosis,
clásicos como obesidad, hipertensión, sedentarismo, diabetes, edad, no tiene ningún factor, pero ha nacido con deficiencia de factores de anticoagulantes naturales y hace un trombo. A los 20 años hace un infarto. Una mujer se embaraza y ha concebido, su bebé está queriendo crecer y se trombosan los vasos placentarios y el bebé muere. Por eso hay ciertas circunstancias familiares, abortos a repetición cuando ya se ha concebido, infartos muy jóvenes, trombosis venosas en pacientes muy jóvenes, sin factores de riesgo, que nos tienen que hacer pensar en que tal vez en esos pacientes tengo que testar trombofilias, ¿verdad? Que es precisamente esto. Esto vamos a pasar un poco. Y obviamente el gran sistema fibrinolítico, ¿no es cierto? Quiere decir que además de tener la circulación, el hígado, el feedback, la compartimentalización, los anticoagulantes naturales, además de eso tenemos un excelente sistema fibrinolítico que lo que va a hacer es va a limpiar todos los restos del coágulo y va a dejar las cosas como nuevas, ¿no es cierto? Uroquinasa, streptoquinasa, no son sustancias solamente exógenas. ¿Se acuerdan que antes el infarto se trataba con streptoquinasa, ¿no? Un fibrinolítico. Hoy por hoy ya no se hace eso. Hoy por hoy el tratamiento para el infarto de miocardio es invasivo, ¿no? Es cateterismo y apertura, porque esto era peligroso, se podía generar un sangrado gigantesco, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro cuerpo tenemos estas sustancias endógenas normalmente en, en cantidades seguras, ¿verdad? Entonces lo que hace es cuando ya ha sucedido el trombo, entonces estas sustancias se activan y logran convertir el plasminógeno en plasmina y bueno, y volver todo a la normalidad, ¿no es cierto? El sistema fibrinolítico es muy importante para que nosotros no tengamos problemas de coagulación. Dice que una vez que el coágulo se lisa, libera factores de degradación de la fibrina, que son importantes porque interfieren con la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Si esto continúa sin fin, el paciente se morirá desangrado. Claro, tiene que haber un equilibrio total, ¿no es cierto? Tampoco puede venir la fibrinólisis y borrar todo el coágulo y hacer que el paciente sangre. No, todo tiene un feedback, todo tiene que volver a la normalidad. Bien, entonces, ¿cómo vamos a explorar un paciente en la hemostasia? Tenemos a nuestro paciente que ha llegado y dice, mire doctor, usted es médico general, me ha mandado el cirujano que está aquí al lado y dice que me va a operar mañana de la vesícula. Y dice que usted me tiene que decir si voy a sangrar o no. ¿Va? ¿Cómo voy a hacer eso? Sabiendo fisiopatología de la coagulación. Ya hemos hablado de los estudios necesarios, porque es una valoración laboratorial, más allá de semiológica y clínica, ¿no ve? Tengo que hacer laboratorios. Ya sabemos cuáles. Hemostasia primaria, hemograma para el número plaquetario, tiempo de sangría. Hemostasia secundaria, TP para la vía extrínseca, APTT para la vía intrínseca y fibrinógeno para ver el resultado. Con eso he evaluado perfectamente la hemostasia. Doctora, siempre les piden tiempo de coagulación. Sí, siempre les piden tiempo de coagulación, pero ese tiempo de coagulación no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no me especifica qué vía está midiendo y porque la forma en la que se realiza es muy subjetiva. Es simplemente ver en qué momento se está haciendo el coágulo. No me identifica, no me da segundos exactos. Entonces, bueno, quisiera tener tiempo para explicarles más cómo se hacen estas pruebas en laboratorio, pero tienen que saber que el tiempo de coagulación no es un buen medidor de la hemostasia. Tienen que pedir TP, APTT, fibrinógeno, plaquetas y tiempo de sangría. Listo. Ahora, ¿cómo voy a comenzar la consulta? ¿Qué debo explorar? ¿Qué le debo preguntar? ¿Qué debo ver en un paciente para que me preocupe? ¿No es cierto? Entonces tengo que juntar manifestaciones clínicas más resultados de pruebas serológicas. Bien, ¿qué puedo estar preguntando? Todos los antecedentes de hemorragia. Esto es como muy extremo, ¿no? Al nacer tuvo hemorragia, por ahí ni sabe, ¿no? Pero sí es importante preguntar si tuvo eventos hemorrágicos en algún momento en su vida, ¿no? Una forma fácil de preguntar eso es, ¿alguna vez le han transfundido sangre? Sí, doctora, me han transfundido una vez y me han operado y me han transfundido 5 bolsas. Algo ha pasado, ¿verdad? Algo ha pasado, por eso ha tenido un evento quirúrgico que no lo ha logrado superar. O sea, que ha tenido una complicación, ¿no es cierto? Ha tenido hemorragias en la infancia, otra vez difícil de evaluar, ¿no es cierto? Todos los pacientes siempre refieren, ay, sí me sangra la nariz, todo el tiempo mi nariz. No es un motivo de consulta muy común, la epistaxis. Sin embargo, tienen que saber que de 10 epistaxis, 9 y media no tienen que ver con el desarrollo de una buena hemostasia
primaria y secundaria, sino tiene que ver con la fragilidad capilar que todos normalmente tenemos dentro de las mucosas porque los vasos están a flor de piel. Entonces, por cualquier evento, calor, frío, sequedad, pueden sangrar. Entonces, hay que fortalecer el vaso sanguíneo, pero no tiene que ver con su hemostasia, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esos antecedentes. Sí, sangraba desde niño, eso no quiere decir nada. ¿Mm? Este evento sí, si al extraer alguna muela sangró demasiado, es importante, porque es importante averiguar sobre los retos quirúrgicos. Señor, ¿usted le han operado de algo? Uy, doctora, me han operado de la cadera, de la vesícula, del apéndice, del... Ya sabes que tiene muchos retos quirúrgicos que ha podido superar. Eso es algo bueno. ¿Mm? Pero si un paciente dice, no, doctora, no me he operado nada, nunca se operó de nada, nunca. Ni las muelas se ha sacado. Ah, sí, la me he sacado la tercera, el tercer molar. Listo. Es un antecedente, por lo menos ese. Pero es mejor tener un antecedente superado que no saber que nunca tuvo nada. Ese paciente que nunca tuvo ningún reto quirúrgico, hay que mirarlo más de cerca. ¿Ya? Si toma antiagregantes o anticoagulantes, bueno, primero quiero que por favor a través del estudio de la hemostasia ustedes comprendan, no vamos a llegar a repasar lo que son medicación, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de medicamentos de hemostasia tenemos? Pero se darán cuenta que cuando hablo de antiagregantes, aspirina, clopidogrel, ticlopidina, estoy hablando de medicamentos que actúan en la hemostasia primaria. Jamás la aspirina va a actuar en la hemostasia secundaria, ¿verdad? Esos son antiagregantes plaquetarios. ¿Qué anticoagulantes conoce aspirina? No, la aspirina no es anticoagulante, es antiagregante plaquetario, ¿verdad? Hemostasia primaria. En la hemostasia secundaria tenemos otros medicamentos. Esos sí son anticoagulantes. Hay subcutáneos, hay endovenosos, hay bioral. Ejemplos, warfarina, enoxaparina, rivaroxaban, heparina común, ¿no es cierto? Entonces, todos esos actúan en la hemostasia secundaria. Y también tenemos medicamentos antifibrinolíticos, ¿no es cierto? Que esos van a actuar en la fibrinólisis, ¿verdad? En la otra etapa, ¿verdad? Entonces, tienen que diferenciar bien las clases de los medicamentos y cuándo los puedo utilizar. Todos esos son armas para poder combatir trombosis y sangrados, ¿no es cierto? O fibrinolíticos y antifibrinolíticos. Bien, ¿qué más? Si tienen enfermedades hepáticas, muy importante, porque yo sé que los factores de coagulación se secretan en el hígado y que si su hígado está mal, jamás va a poder tener una hemostasia adecuada. Por más que su laboratorio esté perfecto, a ese señor yo no puedo dejarlo ir tranquilamente. Por ejemplo, este mismo paciente llega y me dice, ay, doctora, le cuento que yo tengo cirrosis, pero sus laboratorios de coagulación están perfectos, pero tiene cirrosis, tiene una ecografía que muestra un hígado alterado. Bueno, probablemente todavía no ha incidido en la hemostasia, pero sin duda ese paciente no está en condiciones adecuadas de crear un coágulo cuando lo necesite. Entonces, seguramente ese paciente, por más que su TPA-PTT esté normal, preveré para la cirugía por su antecedente de cirrosis, plasma fresco congelado para ayudarle con factores de coagulación de otra persona. ¿Entienden? ¿Qué más? Si tiene enfermedad renal, sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los pacientes que están en diálisis, que son urémicos, porque los en diálisis siempre están urémicos, ¿no? Sobre todo antes de la diálisis, la uremia daña la función plaquetaria. ¿Mm? Entonces, es un paciente que el número de plaquetas va a estar bien. Se está dializando, ¿cuántas plaquetas? 300.000, perfecto. Ahí le van a poner un catéter. Uy, ha sangrado. ¿Por qué ha sangrado? Ha sangrado porque la uremia altera la función de las plaquetas. Entonces, seguramente diré, miren, si le van a poner un catéter o le van a hacer un procedimiento, mejor háganlo después de dializarlo cuando hemos tratado de lavar la uremia, ¿no es cierto? O alistarse, pues, plaquetas o alistarse algún elemento que pueda ayudarnos con la hemostasia, porque la uremia daña la función plaquetaria, ¿ya? Si ingiere alcohol, muy importante, el alcohol es un tóxico fulminante para el hígado, se lo recuerdo. ¿No? Entonces, y sobre todo cuando he tenido un evento tóxico, mi coagulación no va a actuar igualmente, ¿no es cierto? Hasta que se recupere. Bien, la historia familiar es importante, sí, sobre todo si estoy sospechando ya sea eventos trombóticos o eventos de sangrado,
en una edad muy temprana y con una línea muy familiar. Por ejemplo, estos chicos que tienen hemofilia son niños que sangran muy chiquitos, entonces tendré que tener una historia familiar. Hacia el otro lado, hacia la trombosis, ¿no es cierto? Niños, o perdón, pacientes que trombosan muy jóvenes, que no tienen factores de riesgo, seguramente pensaré y le preguntaré, señor, ¿en su casa ha habido pacientes ha habido personas que han tenido infarto muy jóvenes? Uy, mi papá se ha muerto a los 40 años con un infarto, mi hermano ha muerto a los 35, mi hermana tiene 1000 abortos. Entonces se dan cuenta muchas cosas que me van a hacer pensar que esa línea familiar podría tener una deficiencia de anticoagulantes naturales, por ende trombofilias, ¿ya? Ojo, cuando evaluamos a un paciente para una cirugía, no solo nos fijamos si ese paciente va a sangrar, ¿no? También nos tenemos que fijar si ese paciente no va a hacer un trombo durante, después, sobre todo durante y después de las cirugías. Entonces, ¿cómo voy a acceder a eso? Yo sé que en fisiopatología el endotelio es fundamental. El endotelio es protector de los trombos, ¿no es cierto? Entonces me está viniendo a la consulta un señor que se va a operar mañana y que está hipertenso, tiene los vasos dañados por la hipertensión, fuma, ¿no? Es diabético, es obeso, ¿no? Después de la cirugía que le van a hacer, que no es complicada, va a quedar en reposo 2 o 3 días. Todo eso va a dañar el endotelio. Y es muy probable que si se daña el endotelio, pueda hacer un trombo. Entonces, probablemente ese paciente no tiene riesgo de sangrado durante la cirugía, pero sí tiene riesgo de trombosis poso o, bueno, sobre todo posoperatorio o pre, ¿no? Entonces, recomendaré profilaxis antitrombótica, ¿no es cierto? Enoxaparina después de la cirugía. Eso es algo importante. También es parte de mi valoración hemostática, ¿ya? Respecto al sangrado y a las alteraciones de las vías o de las hemostasias, hay un poco de diferencias. Por ejemplo, cuando está alterada la hemostasia primaria, dice que sobre todo hay hemorragia mucosa, ¿no es cierto? Epistaxis, gingivorragia. ¿De quiénes estamos hablando? Por ejemplo, pacientes que tienen leucemia y está invadida toda su médula ósea, no tiene plaquetas, porque toda su médula ósea son blastos. Tiene poquita hemoglobina, blastos y unas cuantas plaquetitas, ¿no es cierto? Entonces llega a mi consultorio sangrando con todo lleno de petequias, con epistaxis, gingivorragia, obvio. Veo su hemograma, 10.000 plaquetas. Claro, ese tipo de sangrado es bien sugestivo de alteraciones en la hemostasia primaria, plaquetas y endotelio, ¿no es cierto? Bueno, plaquetas. En cambio, dice que los defectos en la hemostasia secundaria, sobre todo, nos van a dar sangrados más grandes, ¿no es cierto? Un paciente cirrótico, hepatópata, que no, o sea, problemas hepáticos con mala coagulación, mala hemostasia secundaria, seguramente lo que va a tener va a ser hemorragia digestiva, sangrados articulares, cosas grandes, ¿no es cierto? Sobre todo. Entonces, es una forma de poder más o menos darme cuenta, pero un paciente que tiene petequiado y tiene gingivorragias es muy probable que tenga alteración de la hemostasia primaria y pediré laboratorios de toda la hemostasia, pero tendré precaución en ver las plaquetas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son las pruebas para poder determinar la indemnidad de la hemostasia o la hemostasia, que esté bien la hemostasia? Primero tienen que saber que estas pruebas se hacen en plasma. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque no es lo mismo plasma que suero, ¿no es cierto? El plasma quiere decir que yo he sacado la sangre en un tubo que tiene anticoagulante, ¿ya? Por ende, cuando la sangre ha entrado al tubo que tiene anticoagulante, que es el tubo celeste, no ha usado sus factores de coagulación porque el anticoagulante le ha permitido no coagularse. Entonces, cuando centrifugo, los glóbulos rojos se van para abajo y me queda plasma con elementos de la coagulación existentes todavía. Si ese tubo no hubiera tenido anticoagulante, seguramente igual se hubiera hecho un coágulo abajo, pero hubiera consumido todos los factores de coagulación. Entonces, ese se llama suero. Entonces, las determinaciones de coagulación nunca se hacen en suero, se hacen en plasma, ¿ya? ¿Cómo voy a evaluar? Repetimos esto. ¿Cómo voy a evaluar la hemostasia primaria? Tiempo de sangría, recuento de plaquetas, las mismas que puedo ver también al frotis y ver que estén indemnes, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a evaluar la hemostasia secundaria? Vía extrínseca, tiempo de protrombina, vía intrínseca, tiempo parcial de tromboplastina activada. Puedo evaluar la función del fibrinógeno con tiempo de trombina, no es necesario, lo hacemos muchas veces en el contexto de cirugías gigantes
Y los niveles de fibrinógeno sí puedo llegar a pedirle cuando quiero saber perfectamente si el paciente puede lograr formar fibrinógeno o no. Estos son los estudios necesarios para hacer una buena valoración hemostática. ¿Me entienden? Bien, yo sé que estamos ya en tiempo, pero solamente les voy a mostrar un par de cositas. Espérenme. Hoy día es nuestro último día. Bueno, vamos a tener un día más, chicos, que nos falta el capítulo que no puedo dejarlo así porque es muy importante y es el capítulo de eh, hemoterapia, transfusión, cómo se transfunde, ¿ya? Vamos a ahondar un poco sobre la diátesis trombótica, no vamos a terminar, ¿ya? Pero este capítulo está en su libro y lo tienen que leer de ahí, ¿ya? Entonces vamos a enganchar fisiopatología de la coagulación, diátesis trombótica, ¿ya? Acuérdense que cuando falla la coagulación puede ir hacia la trombosis o hacia el sangrado, ¿verdad? Entonces, este es muy importante porque es una patología súper frecuente. Trombosis, ¿no es cierto? Trombosis venosa es más frecuente que la trombosis arterial, ¿ya? Tienen que estar viendo la diapositiva de trombosis con el signo típico de trombosis venosa profunda. Como pueden ver aquí, un paciente que viene con asimetría de miembros inferiores, juren lo que es una trombosis venosa profunda, ¿ya? Entonces, el primer signo es este, asimetría de miembros inferiores, cuando la trombosis es en miembros inferiores, ¿no ve? Entonces, esto es muy típico, chicos, es una patología muy frecuente. Quiere decir que la hemostasia se ha alterado, pero no hacia el sangrado, se ha alterado hacia la trombosis, ¿ya? Los tromboembolia pulmonar, que puede ir a seguir de una trombosis venosa profunda porque a veces el coágulo migra de las venas profundas de la pierna hacia el pulmón, ¿no es cierto? Entonces tenemos un evento venoso trombótico que deriva en una tromboembolia pulmonar gravísima, con alta tasa de mortalidad, ¿ya? Y tenemos los eventos trombóticos arteriales, ¿no es cierto? Como ustedes saben, el más frecuente, el infarto de miocardio, pero también tenemos trombosis arteriales a todo nivel, también periférico. ¿Mm? Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué ha pasado? Algo ha pasado. A ver, vamos a ver. No sé qué ha abierto y eso me está fregando. Ya, entonces, diátesis trombótica. La trombosis es una de las causas más importantes de muerte y mortalidad. ¿Cuáles son las causas más importantes? Alteración de la pared, trastornos del flujo. Alteración de la pared, trastornos del flujo. Y una tercera causa, menos importante, alteración en el sistema de coagulación. O sea, cuando hay un trombo, los culpables son los factores de coagulación y el sistema como tal de coagulación, no. Lo más frecuente es que lo que esté dañado es el endotelio, ¿no es cierto? Alteración de la pared vascular y los trastornos de flujo. Trastornos de flujo hacia la éstasis, o sea, quiere decir que un paciente lo hemos dejado recostado mucho tiempo y ha habido éstasis y congregación de factores, o tal vez al contrario, ha habido un remolino, ha habido turbulencia, por ejemplo, fibrilación auricular. Turbulencia, creación de un embolio, ¿verdad? Bien, ¿qué es un trombo? Masa sólida, semisólida que se encuentra en el interior del sistema vascular. Bueno, ya saben ustedes lo que es, hay un coágulo. Esto es importantísimo, triada de Virchow. Este señor Virchow ha vivido, no es ni el siglo pasado, es como hace 2 siglos ha vivido. Pero lo que él observó en la ocurrencia de la trombosis es vigente hasta el día de hoy, ¿pueden creerlo? Increíble lo brillantes que son, ¿no? Algunas personas. Me dice el doctor Virchow, patólogo, yo siempre creo que todos eran patólogos en esa época, porque hacían diagnósticos post-mortem, entonces pienso que todos le daban el título de patólogos. Propuso que la patogenia de los estados trombóticos se debía a una de estas tres alteraciones. Esto, chicos, es pregunta, yo creo que de cualquier examen del mundo.
¿Cuál es la triada de Virchow? Primero, se da un trombo por anomalías de la pared del vaso, recuerda el papel del endotelio, trastornos del flujo sanguíneo, éstasis, que favorece la trombosis venosa, turbulencia, que favorece la trombosis arterial, y finalmente, la menos frecuente, alteración de los componentes de la sangre, plaquetas y sistema de coagulación, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, voy a dar un ejemplo para poder resumir un poco gran parte de la exposición. Cuando nosotros vemos a un paciente entrar y queremos diagnosticar, o sea, cuando vemos a un paciente con trombosis, el 90% de los pacientes con trombosis van a tener factores de riesgo derivados de las dos primeras razones de la triada de Virchow. ¿Me entienden? Alteraciones del vaso. O sea, voy a ver un paciente con una vasculatura súper dañada, con un endotelio hecho tiras por culpa del cigarro, por culpa del alcohol, por culpa de la obesidad, por culpa de la diabetes. Entonces, yo le estoy viendo entrar al paciente con un miembro inferior más gordo que el otro, y estoy viendo que es un paciente que ya de entrada a mi consultorio está obeso, apenas camina, ¿no es cierto? Está colorado por la poliglobulia, por tener tan mala oxigenación, por ser tan gordo, ¿no es cierto? Síndrome metabólico, fumador. Entonces, no, ni siquiera voy a ahondar en más análisis. Ya sé la causa de su trombosis y me lo dijo Virchow. Anomalías en la pared del vaso. ¿Se dan cuenta? Trastornos del flujo sanguíneo, otro ejemplo. Ay, doctora, a mi hija le han operado, le han puesto prótesis mamaria. Maravilla, ¿no es cierto? ¿Por qué tendré que causar complicaciones? Y le cuento que justo se ha puesto mal, le ha dado COVID y ha tenido que estar en cama 5 días. Al sexto día, su pierna se empezó a hinchar. Tiene todo, chicos. Si ven las dos primeras causas, tiene infección, toxinas que dañan el endotelio. Tiene éstasis, porque le han dejado tirada 5 días en éstasis, ¿no es cierto? Trastorno del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, por más que era una cirugía sin relativo riesgo, y por ahí la muchacha tomaba hormonas, por ahí tomaba anticonceptivos, listo, tercer riesgo, ¿no ve? Entonces, tengo la explicación, o sea, sé por qué ha hecho el trombo, ya sea en la pierna o en el pulmón, pero sé por qué ha hecho el trombo venoso sobre todo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo sé la razón, empiezo la anticoagulación, que es el tratamiento para todos, anticoagulación primero con enoxaparina, luego con warfarina, en la vieja ola y en la nueva ola, nuevos anticoagulantes orales, durante 6 meses a un año. Y en ese tiempo tengo que quitar todos los factores de riesgo que he identificado para poderle sacar la warfarina, porque si no, va a volver a trombosar, ¿no es cierto? Pero yo tengo claro que era porque estaba gordo, le hago bajar de peso, le mejoró la presión, le mejoró la diabetes, le mejoró la poliglobulia. Y entonces seguramente ese paciente, de aquí a un año, cuando mejore el flujo sanguíneo y volvamos a tener una mejor circulación, gracias a los anticoagulantes que han dado una pausa en la circulación, podré quitarle la warfarina. Diferente a cuando yo veo al paciente y realmente no identifico. Digo, a ver, este chico juega tenis, tiene 20 años, hace deporte, no fuma, no bebe. ¿Por qué ha hecho un coágulo en la pierna? Ah, y ahí me acuerdo. Dice Virchow que la tercera causa son alteraciones de los componentes de la sangre. ¿Quiénes? Anticoagulantes naturales escasos. Mido los anticoagulantes naturales y me doy cuenta que tiene realmente una alteración en ese nivel y eso se llama trombofilia. Ese paciente va a estar anticoagulado de por vida porque no le voy a poder curar la trombofilia. Entonces, toda la vida va a tener riesgo de trombosis. ¿Mm? Entonces, por eso es importante conocer este aspecto, ¿no es cierto? La triada de Virchow. Ahora, esto manejamos mucho en el aspecto vascular venoso. Acuérdense que también puede haber alteraciones, alteraciones trombóticas arteriales. Y ahí con esto acabamos. ¿Cuál es la diferencia más importante entre una trombosis arterial y una trombosis venosa? A la clínica, ¿no es cierto? A la clínica. Primero, clínicamente la trombosis venosa produce trombosis de una vena, obviamente gigante, no una vena, no una varice, no veo una vena profunda. Y va a producir obstrucción del retorno venoso y por ende edema, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un edema si es de miembro inferior unilateral. Si es una trombosis del tromboembolia pulmonar, disnea, ¿no es cierto? Tos, ya. Pero estamos hablando sobre todo de la trombosis de miembro inferior.
Perfecto. Le va a doler el edema, ¿no es cierto? Va a decir, doctora, se me ha hinchado desde hace unos 3 días y ya me duele porque ya no puedo ni pisar, está hinchado, ¿no? Entonces, ¿tiene dolor? Sí, pero no es un dolor relevante. En cambio, la trombosis arterial, ¿cuál va a ser su mayor clínica? Si se ha tapado por un émbolo, ese tiene otra fisiopatología, ¿no ve? Se ha tapado un vaso arterial en miembro inferior. ¿Qué es lo primero que vamos a ver o vamos a notar? Dolor, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen una liga en el dedo ahorita y producen isquemia, en media hora van a estar llorando, porque la isquemia duele, ¿no es cierto? Entonces el paciente va a tener dolor, dolor, dolor. Le voy a palpar, no va a tener pulsos. Le voy a ver sus deditos, van a estar cianóticos, ¿no es cierto? Porque tiene isquemia. ¿Verdad? Entonces, el tratamiento es muy diferente. Primero, en la trombosis venosa puedo diagnosticar haciendo un ecodoppler en ambos, ¿no? Haciendo un ecodoppler, pero ya la clínica me está diciendo que es venoso. Puedo poner una enoxaparina mientras le hago la ecografía, puedo llamar al vascular, hasta puedo comer antes, ¿no? No pasa nada. Pero la trombosis arterial, si no lo derivo de inmediato, ese paciente va a perder ese miembro, ¿no es cierto? Y debo derivar a lugares con capacidad resolutiva. Si estoy en, qué sé yo, en Clisa, no lo derivaré a Saponata, ¿no? Lo derivaré directo a Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fisiopatología tiene que hacerles tomar a ustedes decisiones, ¿no? La trombosis arterial es muy peligrosa, es muy rápida, hay que solucionarla volando, ni hablar de un infarto, ¿no es cierto? El infarto cardíaco tiene dolor. Entonces, la arterial y la venosa clínicamente son muy diferentes. ¿Ya? Y hay que identificarlas para poder resolverlas rápidamente. El tratamiento también es diferente. En una trombosis o en una embolia, como quieran decirle, arterial, tengo que desobstruir rápidamente, mecánicamente, con cirugía, con cateterismo, pero tengo que desobstruir. Antes se hacía con medicamentos, ahora ya es un poco más riesgoso, ¿no? Con trombolíticos. En cambio, en la trombosis venosa voy a anticoagular. ¿El anticoagulante elimina el coágulo? No. El anticoagulante lo único que hace es evitar otra trombosis, ¿no es cierto? Lo que ya se ha dañado la vena, se dañó. Con el tiempo se reorganizará, habrán colaterales y mejorará la pierna. Pero lo que tengo que evitar en la venosa es que haya otro coágulo en el pulmón o que empeore la pierna, ¿no es cierto? Y uso anticoagulantes, ¿no? Entonces, el tratamiento totalmente diferente. Bueno, eh, ¿cuáles son las trombosis más frecuentes sin localización? Arteriales, coronarias, carótidas, aorta, venosas profundas de extremidades inferiores. Por mucho, se la van a topar sin duda. Salen de la universidad y se van a topar una trombosis venosa profunda y tienen que saber cómo diagnosticarla con ecodoppler, cómo tratarla con anticoagulantes y prevenir una tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más sigue aquí? Esto ya lo vamos a ver. Un poquito sobre dónde están mis medicamentos. Ay, no están aquí. Bueno, un poquito sobre, voy a sacar esto. Un poquito sobre los tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo eventos trombóticos, tengo que usar anticoagulantes. Acuérdense que los anticoagulantes no son lo mismo que los antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes plaquetarios se utilizan sobre todo en eventos isquémicos arteriales, pero la resolución no se hace con medicamentos, se hace con procedimientos mecánicos y después se deja con antiagregantes, aspirina, clopidogrel. El evento venoso, el tratamiento es anticoagulante. Se prefiere un anticoagulante estable de inicio, que solemos utilizar enoxaparina a dosis tratamiento, que quiere decir 1 miligramo, kilogramo cada 12 horas por 5 días e iniciamos posteriormente el anticoagulante bioral. Hoy por hoy muy diseminado el uso de rivaroxaban y nuevos anticoagulantes porque son cómodos, pero todavía en ciertas circunstancias seguimos usando la warfarina. ¿Ya? La warfarina requiere para su utilización dosarla. ¿Cómo la dosamos? Midiendo la vía extrínseca a través del tiempo de protrombina que se convierte en INR, se cambia el valor a INR, es el mismo laboratorio, y se dosa de esa manera, ¿no es cierto? Bien, eso entonces, ¿cómo diagnostico trombosis venosa y arterial a través de ecografías Doppler? Y obviamente, si es un infarto cardíaco, con estudios cardíacos específicos, ¿no es cierto? Electrocardiograma y bueno, una hemodinamia después, ¿ya? Bueno, chicos, ya no quiero tardarme más porque sé que tienen otras clases y todo, pero bueno, nos han cortado un poco
nuestras clases, no nos falta mucho. Estamos quedando de que del libro de Jesús San Miguel tiene que entrar de mi parte linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, mielomas, gamapatías monoclonales en realidad, mieloma en especial, ¿ya? Tiene que entrar trasplante, tiene que entrar fisiopatología de la coagulación, diátesis trombótica y vamos a avanzar. Yo me voy a poner de acuerdo con Stephanie porque quisiera que fuera este sábado en algún horario, pero este sábado lo tengo recomprometido, no voy a poder. Vamos a avanzar, lo que nos falta que es transfusión, ¿ya? Que eso es más para la vida que para que aprueben, porque van a necesitar saber cómo transfundir. Lo vamos a hacer seguramente el siguiente sábado, como les digo, me voy a poner de acuerdo con Steffi, pero entra transfusión también del libro, ¿ya? Entonces, creo que con eso estamos un poco más claros y bueno, la siguiente clase ya terminamos que va a ser transfusión, nos ponemos de acuerdo cuándo va a ser y mañana comiencen reumato, que para que no se atrasen tanto, ¿ya? ¿Entendido? Muy bien. Nos vamos a poner de acuerdo para poner para la última clase, ¿ya? Muy bien. Chao, chicos. A